canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. ¿Cuántos libres son? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Yeah, somos libres, somos libres. Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto y un gozo para mí saludarles de nuevo. Estamos a punto de iniciar con nuestra clase. Ya hemos adorado, ya hemos orado y queremos ahora aprender de la palabra y que Dios pueda hablarnos y pueda impartirnos su palabra y que pueda también transformar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué te parece si tomas la mano de tu familia, de todos los que están ahí contigo, y vamos a orar juntos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo hermoso que nos permites como familia para escuchar tu palabra, para aprender de ti.
Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos guíes a toda la verdad y que sea tu Espíritu Santo el que nos imparta, Señor, la luz en los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender quiénes somos en ti, que podamos conocerte a ti, Señor, y los diseños y los pensamientos de tu corazón para con nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos, te agradecemos y te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la predestinación, que es un tema un poquito pantanoso, un poquito controversial, pero nos abocamos solo a leer la escritura y creo que quedó claro de qué se trataba la clase de predestinación, de que hemos sido personas que ya Dios ha determinado para Él y Él nos ha escogido para Él. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es el llamado. Recordemos que la serie es Caminando con Jesús y obviamente no todos caminan con Jesús, solamente los que han sido predestinados y los que hemos sido llamados. Cada punto de la clase, recordemos el texto base de esta serie que es Romanos capítulo 8, verso 30, a los que predestinó, Él llamó, y a los que llamó, Él justificó, y a los que justificó, Él también glorificó, ¿verdad? Tienen como una secuencia. Obviamente primero tienes que ser predestinado, y todos los que hemos sido predestinados en Cristo Jesús para el Padre, para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, tarde o temprano en nuestra vida en esta tierra tendremos un llamado de parte de Dios. Vamos a ser llamados de parte de Dios. Y somos llamados de parte de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Y yo quiero empezar, ya hemos orado, ahora vamos a empezar a desarrollar el tema del llamado, el supremo llamamiento, como Pablo le llamaba, ¿verdad? Quiero que vayas conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 8, dice de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Primero queremos desglosar unas cuestiones, unos aspectos de nuestro llamado, que Pablo de alguna manera las menciona aquí. La primera cosa es que nuestro llamado es santo. El llamado que Dios nos dio es santo, es decir, es un llamado que viene de Él, proviene de Él, no proviene de nadie más, sino de Él. Y Él nos aparta para una tarea específica. Él nos aparta. Cuando dice que es un llamado santo, está hablando de que Dios nos escoge, nos elige y nos aparta para una tarea específica para Él. Es importante entender que cuando Dios nos llama a nosotros es para una tarea específica, nos aparta para Él. Dios es celoso con sus hijos y con los suyos y nos aparta para Él. Y esto es hermoso porque Él nos llama para ser de su exclusividad. Somos exclusivos para Dios. Ya no servimos al mundo, ya no servimos a las tinieblas, sino que ahora nos está llamando a servirle a Él. Y es por eso que nuestro llamado es santo, ¿verdad? También nuestro llamado es por gracia. Dios no nos llamó porque hicimos algo bueno. Dios no nos está llamando porque somos mejor personas que otras. Incluso la Biblia dice que nos llamó y nos escogió porque éramos lo más vil de este mundo. Éramos lo que el mundo desechó, lo que el mundo no quiso, lo que híjoles, tal vez tus papás dijeron, no, pues que no creo que él pueda hacer algo. O tal vez tus maestros, otra vez, no sé, el mundo te desechó de alguna manera, pero Dios dijo, yo no lo desecho. Yo tengo algo con Él. Y entonces no es porque seamos buenos o porque seamos mejores que otros, sino porque es por gracia, porque a Dios se le ocurrió llamarnos. Él quiso llamarnos. Y recuerda que el llamamiento es una consecuencia de haber sido predestinado por Dios. Somos llamados por Dios porque hemos sido predestinados por Dios. Y hay una máxima aquí que quiero que te aprendas. No todos los que somos llamados somos predestinados, porque Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir,
que aunque se llame a todos a través del Evangelio, Dios le da la oportunidad a todos a través del Evangelio, pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Y es que nosotros somos llamados, escogidos por Dios, por gracia y punto. Nada más, no hay nada más que añadirle a eso. Dios nos llama porque Él quiso llamarnos y no hubo algo externo o algo en nosotros que influenciara en la decisión de Dios para llamarnos, sino que Él quiso llamarnos a nosotros, ¿verdad? El tercer punto que quiero que veamos del llamado es que nuestro llamado es en función al propósito eterno. Lo leemos aquí en el verso que acabamos de ver. No conforme a nuestras obras, eso es por gracia, entonces, sino según el propósito suyo. Es decir, que tú y yo somos llamados en función al plan de Dios. No es una iniciativa nuestra, sino que Dios ya tiene un plan trazado, Dios ya tiene un propósito trazado, ya tiene un propósito determinado y nos llama, nos predestinó y nos llamó para ser parte clave y específica en ese propósito de Dios. Es como, imagínate una empresa, el dueño de una empresa tiene una visión y tiene una misión. La visión es el sueño, es la meta general a la que quiero llegar, mientras que la misión es esas pequeñas tareas y ese conjunto de tareas que nos van a llevar a la realización de la visión, ¿verdad? Entonces nuestro llamado es esa misión específica que va en función al propósito de Dios, en función a la visión, en función al sueño de Dios, ¿verdad? Que es su reino. Bueno, ya vimos que nuestro llamado es en función al propósito. El cuarto punto que quiero que veamos rápidamente es que Dios no nos llama porque necesita nuestras habilidades, ¿verdad? Aunque es Él quien nos la dio y que más tarde veremos de qué se tratan las habilidades, pero Él nos capacita con su gracia. Dice que fuimos llamados conforme al propósito tuyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que ciertamente tú y yo todos nacemos con alguna habilidad natural que Dios mismo también nos la dio, pero también hemos en el propósito de Dios, en el diseño de Dios de cada persona, cada creyente en el Espíritu posee dones, posee un llamado espiritual también y una configuración de dones y talentos que conjugados hacen que tú y yo podamos llevar a cabo la tarea que Dios nos dio. Pero no es por una habilidad que nosotros tenemos, de que dijo, bueno, es que yo necesito a alguien que cante bien bonito, entonces voy a llamar a fulano. No, o yo necesito a alguien que tenga elocuencia al hablar, entonces voy a llamar a sotano. No, es que Dios no nos llama en función a los talentos y a las habilidades que tenemos, sino en función a la eternidad, al diseño eterno. Por eso dice aquí, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí gracia no está hablando del regalo de la salvación, sino está hablando del diseño que hemos recibido en la eternidad por la gracia de Dios, de la tarea que hemos recibido, de la habilidad de Dios que Él nos ha concedido desde antes de que naciéramos incluso, ¿verdad? Entonces son los 4 puntos, los repasamos rápido. Es primero, nuestro llamado es santo. 2, nuestro llamado es por gracia. 3, nuestro llamado es en función al propósito eterno. Y 4, Dios no nos llama porque necesita nuestras habilidades, pues Él nos capacita a través de su gracia, ¿verdad? Ahora bien, quien nos llama es el Señor, solamente y exclusivamente es el Señor. No es la iglesia la que nos llama, no son los hermanos o los evangelistas los que nos llaman. Sin embargo, Dios es quien nos llama y puede, escucha con atención, puede o no usar a los antes mencionados. Es decir, que Dios puede usar como un medio para llamarnos a la iglesia, a los hermanos, a alguna cosa para llamarnos, pero puede o no. Vemos en la Biblia varios que han sido llamados directamente por Dios, ¿verdad? Y yo creo que también hay incluso gente, yo recuerdo en lo personal yo antes de venir a la iglesia, yo ya tenía un llamado. Yo desde muy chico yo sabía
por una experiencia que ahorita no me va el tiempo de contarla, que yo tuve y yo sabía que tarde o temprano yo vendría a los pies de Cristo, por la experiencia espiritual que tuve desde niño. Yo fui llamado por Dios, pero fue hasta tiempo después que yo vine a la iglesia y Dios me llamó a través de la iglesia, ¿verdad? Pero el llamado puede ser o no a través de un instrumento como la iglesia, los evangelistas o lo que sea. Sin embargo, para que quede claro, es Dios el que nos llama. Es Él el que nos llama a ti y a mí. Sin embargo, a pesar de que es Dios el que nos llama para formar parte del cuerpo de Cristo, para pertenecer al cuerpo y funcionar en el cuerpo, ¿verdad? Es decir, que Dios no nos llama para ser llaneros solitarios, para hacer lo que nosotros querramos, para usar los dones y las gracias que Dios nos dio, pues para que nosotros podamos promovernos de acuerdo a nuestro llamado, sino que Dios nos llama para injertarnos en el cuerpo y funcionar en el cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Ahora bien, ¿a qué hemos sido llamados? La pregunta es ¿a qué? Yo creo que la gran pregunta que todos tenemos, ¿verdad? De repente cuando venimos a los pies de Cristo y vemos que Dios usa a alguien y vemos que Dios está empezando a ungir a alguien, está empezando a desarrollar los dones y los talentos y las habilidades de alguien, decimos, pero Señor, ¿a mí cuándo me vas a usar? ¿Yo para qué he sido llamado? ¿Para qué me quieres tú en esta tierra? ¿Por qué todavía no me has llevado? ¿Por qué yo estoy aquí? Y entonces la pregunta que nos hacemos todos es ¿para qué hemos sido llamados? Y yo quiero que la Biblia otra vez nos responda a esta pregunta que estoy seguro que tú o tus hijos tienen. ¿A qué hemos sido llamados, verdad? Vamos a 1 Corintios capítulo 1 en el verso 9. Voy rápido porque hay un poquito de sustancia que ver aquí. Dice, fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías Señor nuestro. Lo primero que vemos es que fuimos llamados a la comunión. Vemos también en Marcos 3:13 al verso 14, dice, y sube al monte, hablando de Jesús, y llama a los que Él quería y fueron a Él. Fíjate, Jesús llama a los que Él quería y a los que Él quería fueron a Él. Y estableció a 12. Pero fíjate para qué los establece, para qué los llama, para qué los atrae. Dice, para que estuvieran con Él. Otra vez vemos comunión, intimidad, ¿verdad? Luego para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad de echar fuera demonios. Vemos que el llamado tiene dos partes. Dile al que está a tu lado, tu llamado tiene dos partes. La primera parte es la comunión y la segunda parte es la asignación. Tú has sido llamado para tener comunión con el Hijo de Dios. Tú y yo hemos sido llamados por el Padre y por el Hijo para tener comunión con Él. Recuerda que comunión se compone de dos palabras, común, unión, es decir, de ser uno con Él. Para que siendo uno con Él podamos ser enviados y que donde sea que Dios nos ponga, la gente no te mira a ti, sino mira a Jesús en ti. Por eso que necesitamos tener una comunión con Él. Por eso los apóstoles cuando estaban con otras personas, cuando estaban incluso lejos de Jesús, la gente decía, ellos hablan como Jesús, ellos son como Jesús, porque era tanta la comunión, tanta la koinonía que tenían con el Maestro, que la influencia que Él tuvo sobre ellos, que su manera de hablar, sus gestos, los ademanes que Jesús usaba, el tono de voz que Jesús usaba, era como el de Jesús, y Él se los impartió a ellos. Por eso donde sea que ellos estaban, ellos hablaban como Jesús. Y Jesús quiere que tú y yo hablemos como Él. Jesús quiere que tú y yo seamos como Él. Por eso es necesaria la comunión. Eso no se aprende en un instituto bíblico. El saber predicar como Jesús no se aprende en un instituto bíblico. El poder movernos como Jesús no se aprende solamente leyendo un texto en la Biblia. Se trata de una comunión, y esa es la primera parte de nuestro llamado. Tener una koinonía con el Maestro, tener comunión con Jesús, saber reconocer sus gestos, saber reconocer su corazón, es lo que nos va a llevar a hacer y a hablar como Él, ¿verdad? Antes que Jesús, la segunda parte viene cuando yo ya he sido impartido por Él. Cuando yo tengo ya una comunión con Él, viene la segunda parte de mi llamado, que es ser enviado, ¿verdad?
Antes que Jesús nos comunique y revele nuestra asignación, asignación es una misión específica. Antes que Jesús nos comunique y revele nuestra asignación dentro del propósito, nos llama y nos establece para que estemos con Él, es decir, para que tengamos comunión con Él. Y esta iniciativa es tomada por Él mismo, como vemos en los versos que leímos, y llama hacia los que Él quiso y después los envía a predicar, que era la asignación que Dios le dio a los apóstoles, ¿verdad? Como iglesia tenemos de manera general una asignación. Como iglesia, como cuerpo de Cristo en las naciones, como el cuerpo de Cristo universal, tenemos una asignación en la tierra. Y esta asignación Jesús la describe como ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra, ¿verdad? Esa es nuestra asignación. Luz del mundo es iluminar a través de nuestras obras al mundo, ¿verdad? Y ser sal de la tierra a través de nuestra vida, el preservar, ¿verdad?, a la sociedad que cada día está más corrompida, pero si no fuera por la presencia de la iglesia, esto sería algo más feo, sería algo terrible, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos para preservar a la sociedad. Imagínate, si estando aquí nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que todavía estamos aquí, no hemos sido arrebatados, el mundo está como está, ¿cómo estará el día que ya no estemos nosotros? ¿Verdad? Pero individualmente, a pesar de que como iglesia tenemos un llamado general que es ser luz y ser sal, de manera individual tenemos asignaciones dentro del cuerpo y fuera del cuerpo de Cristo. Me refiero dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero hermano, no es que nuestro llamamiento es santo, así es, pero tenemos asignaciones para adentro y para afuera de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. Nuestra asignación proviene del nombre y diseño que Él nos ha otorgado en la eternidad. Y esa revelación de nuestro nombre eterno y de nuestro diseño eterno proviene al caminar y tener comunión con Jesús. Dile al que está a tu lado, tú tienes un nombre que solo el Padre sabe. En ese lugar de comunión, de caminar diario con Jesús, de todos los días estar con Él, de todos los días obedecerle, de todos los días negarme a mí, negarme a mis derechos, de negarme a cosas que tal vez me gusten de este mundo y para seguirle a Él, voy a conocer el llamado de Dios y el nombre que Dios tiene para mí. Vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, ¿verdad? Por tanto, nuestra asignación de igual manera nos es revelada de manera consecuente al conocer nuestra identidad, no solo como hijos, sino con el nombre que Él nos ha asignado desde la eternidad. Vemos unos ejemplos. A Simón le puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo, también les puso sobrenombre, que es hijos del trueno, ¿verdad? Todos estos sobrenombres no porque Jesús dijo, pues a mí me tienes cara de Pedro, ¿verdad? O tienes cara de hijo de trueno. No, sino que en el nombre hay algo especial. Y vamos a Apocalipsis a ver otro ejemplo. Dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Dile al que está a tu lado, nadie conoce quién eres tú, sino solo el Padre. Y tú, cuando el Padre te lo revele, ¿verdad? El llamado se recibe en la comunión. Una vez más, reitero este punto tan importante, y es personal el enterarnos de cuál es. Nuestro llamado, como Pablo le llama también, nuestro supremo llamamiento, no es algo, escucha con atención, que un ministerio, un profeta o un pastor nos pueda dar. Quien nos llama y asigna el supremo llamamiento es el mismo Dios. Y es en la comunión, una vez más, en donde recibimos la convicción y revelación de ese llamamiento. Como dice Apocalipsis, un nombre nuevo que nadie conoce. Y ahora voy a este punto importante. Los nombres en la Biblia
son muy importantes. Son muy importantes. Tal vez a tu mamá o a tu papá te pusieron un nombre, no sé, te pusieron Roberto Carlos, porque tal vez le gustaba el cantante Roberto Carlos. O tal vez te pusieron Luis por Luis Miguel, le gustaba Luis Miguel. O tal vez te pusieron fulano porque le gustaba cómo rimaba tu nombre con el apellido. Y tienes ese nombre porque tus papás te pusieron ese nombre. Pero Dios tiene un nombre para ti. Dios tiene un nombre especial para ti. Y ese nombre señala destino y propósito de tu vida. En la cultura hebrea, los nombres eran muy importantes porque los nombres determinaban y señalaban al destino del niño y al propósito del niño, es decir, a la asignación. Cuando Jesús nace, el ángel no dice póngale como quieran, sino que ya había un nombre para él. Era Jesús, que significa el Salvador. El nombre es muy importante, el saber cuál es tu nombre, cuál es tu asignación, ¿verdad? Es muy importante porque eso te va a determinar el destino para lo que has sido llamado, ¿verdad? Como en Génesis, Adán nombra a cada uno de los animales con un nombre que era de acuerdo a su diseño. Adán no nombra a los animales con un nombre que le pareció bonito, sino que los nombra de acuerdo al diseño divino que esos animales tenían. De igual manera, el postrer Adán nos da nombre, asignación y llamado de acuerdo al diseño que el Padre nos ha otorgado en la eternidad. Y ese nombre denota carácter, destino, asignación. En otras palabras, establece nuestro llamado. ¿Por qué las aves se llaman aves? Aves viene de la raíz avis, que significa volar. Es decir, ellos están diseñados para volar y ese diseño les pone el nombre. Así tú y yo. Recuerda, no quiero que te ofendas porque te estoy comparando con un animal. No, nada de eso. Tú y yo somos especiales para Dios. Pero ¿recuerdas el lienzo? El lienzo que ve Pedro cuando tiene una visión, dice que había toda clase de cuadrúpedos, de animales y cosas ahí. Y la voz le dice, mata y come, refiriéndose la voz a que vayas y les prediques y los conviertas, ¿verdad? Y el apóstol Pedro dice, no puede comido nada inmundo. Y la voz le dice, no llames inmundo lo que he limpiado. Es decir, que él estaba hablando de las personas. Las personas tienen un carácter diseñado por Dios. Todos tenemos caracteres diferentes, personalidades, diseños internos de personalidad diferentes unos de otros, que son acorde al diseño divino y al nombre que Él nos ha dado, ¿verdad? El supremo llamamiento se recibe solo por revelación del Padre y es puntual y específico en cada creyente. No debemos limitar el llamado de Dios solo a los 5 ministerios de la Escritura, que es apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. No podemos limitar el llamado de Dios a eso, porque hay una multiforme gracia y sabiduría de Dios para con nosotros, ¿verdad? Respecto a nuestro llamado. Si bien estos son oficios que también Dios asigna dentro del cuerpo de Cristo para su edificación y desarrollo, Dios puede incluso llamar a las personas a tareas específicas dentro y fuera del cuerpo de Cristo, y esas tareas siempre serán en función al propósito eterno. Dios se rige por su propósito eterno. Dios no se rige por la situación del mundo. Dios no se rige por algún sentimiento que Él tenga, porque Él ve, pobrecitos, voy a hacer esto. No, Dios se rige por su propósito eterno. Siempre ha sido así y siempre lo será así. Vamos a ver un ejemplo de la Biblia, ya terminando, cerrando ya. Ejemplo de Ciro en Isaías 45:1. Vemos cómo Dios, no vamos a leerlo porque es mucho tiempo, lo puedes leer tú, todo el capítulo 45. Dios llama a Ciro y le llama a su ungido y le llama, yo te he escogido para romper cerrojos, para romper puertas que antes estaban cerradas. Dice, yo te puse nombre, le estaba diciendo a Ciro, y te puse sobrenombre, le dice.
Es decir, te doy una tarea específica a ti. Y ni siquiera era del pueblo de Dios, pero Dios lo estaba llamando para una tarea específica que iba en función al propósito eterno. Y esa tarea en ese tiempo tenía la función de preservar al pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel habría de venir el Mesías, nuestro Señor, ¿verdad? En Jeremías 27:6 también vemos un ejemplo de cómo Dios llama a un rey pagano, idólatra, pero lo llama con una tarea específica a Nabucodonosor, y le llama a su siervo también. También le llama a su siervo y le da una tarea que cumplir. Ahora vemos también a Abraham el hebreo también. En Génesis 17:5 vemos cómo, si lo lees ahí muy rápido, lo puedes leer con tu familia y verlo. Vemos cómo Dios le cambia el nombre a Abraham y dice, y le pone Abraham. Y le dice que Dios le ha puesto por padre de muchas gentes. Ese era su supremo llamamiento de Abraham. Ser padre de muchas gentes. Él era empresario, él tenía sus vacas, sus borregos, tenía su hacienda, ¿verdad? Pero no era su llamado era su supremo llamamiento, era ser padre de muchas gentes. Ser padre de muchas gentes. Al día de hoy nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Así hay muchos ejemplos de cómo Dios ha entregado a los hombres destino, llamado y asignación. Nosotros como hijos amados de Dios necesitamos estar con Él y escuchar de Él aquello para lo cual hemos nacido. En la comunión con Dios seremos afirmados y convencidos del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Concluyendo, recuerda, los que hemos sido elegidos tarde o temprano escucharemos el llamado de Dios, no solo para servir en una congregación y en algún área, ya sea alabanza, diaconado, predicando, sino que vamos a ser convencidos y vamos a tener la fe y lo que se requiere para hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. Ahora, ¿cómo va a ser esto? ¿Sentado en la iglesia? ¿Cómo va a empezar esto a suceder? El que yo solamente escuche predicaciones. ¿Cómo va a suceder que yo solamente levante mis manos y adore? No, aquí se nos enseña siempre que siempre se inicia sirviendo. Mientras se caminas con Jesús, sirviendo a tus hermanos y sujeto a nuestras autoridades, entonces el Cristo eterno, y no solamente el Cristo de los evangelios, sino el Cristo eterno se nos va a revelar y vamos a saber quién es Él. Y entonces cuando sabemos quién es Él, sabemos quiénes somos nosotros y el llamado que tenemos preparado por Él de antemano. Como sucedió con Pedro, Pedro comenzó a caminar con Jesús, Pedro servía a Jesús, servía a sus hermanos, servía a sus colaboradores, hacía los mandados a Jesús, ve a comprar pan, ve a preparar el lugar, ve a hacer esto, y Pedro iba junto con los demás, estaban siendo entrenados para servir, y en esas tareas tan a lo mejor cotidianas, Jesús en medio iba caminando, de repente les pregunta, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y los apóstoles empiezan a decir lo que escuchaban. Unos dicen que Jesús dice que tú eres Jeremías, unos dicen que eres Isaías, uno dice que eres Elías que ha resucitado o alguno de los profetas. Y entonces Él los mira fijamente a los ojos, con una sonrisa pero a la vez serio, y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él recibe una revelación no solamente de aquel que caminaba todos los días con Él, no solamente de aquel maestro que todos los días les daba una lección, que todos los días con su ejemplo les enseñaba, sino que también tuvo una revelación, un momento de lucidez espiritual, de entendimiento, donde el Padre le abrió los ojos del entendimiento para ver que el que estaba frente a Él era Dios mismo, el Cristo eterno. Y cuando Él tiene una revelación de quién es el Maestro, Él a la vez recibe del Maestro un nombre nuevo. Por eso le dice, entonces yo te digo, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, y sobre esta roca estableceré
mi iglesia, ¿verdad? Le da una asignación y le da una tarea. Todo lo que desatares en los cielos será desatado. Todo lo que atares en los cielos será desatado. Entonces vemos que el conocer a Jesús, el tener una revelación de Cristo, es fundamental para nuestro llamado. No puedes recibir un llamado sin antes haber recibido una revelación del Padre acerca del Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y seguimos la próxima clase con el tema de la justificación. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Pásala muy bonito. Iglesia Restauración, nuestra pasión, su presencia, nuestro compromiso, las almas. Traemos para ti los avisos más importantes del mes de junio. Iglesia Restauración te invita a participar en su presencia en casa. Nuestro tema durante este mes de junio será Caminando con Jesús, impartido por el profeta Ricardo Silva. Participa. La Iglesia Infantil Chicos Restauración te espera todos los sábados a las 9 de la mañana y domingos a las 10 de la mañana. Tendremos muchas sorpresas y diversión. Trae a tus hijos. Noches de Trasciende Juvenil te invita todos los sábados a las 7 de la noche. No vengas solo, trae a tus amigos. Si deseas que tu vida sea transformada por Dios, te invitamos a participar en el Taller de Restauración. 48 horas inolvidables, 28, 29 y 30 de junio para varones y 5, 6 y 7 de julio para damas. No esperes más e inscríbete, el cupo es limitado. Encuéntranos en Facebook, YouTube como Iglesia Restauración.